Hola, ¿qué tal? Dios te bendiga. Nuevamente para mí es un gusto el poder entrar a tu hogar a través de este medio. Te doy gracias por tu fidelidad, te doy gracias por tu esmero, por tu paciencia, por tus ganas, tu deseo de poder aprender más del Señor. Y el día de hoy iniciamos con el capítulo 6, uno de los capítulos que continúan hablando del Sermón del Monte, uno de los sermones más sustanciales que Jesús habló. Para mí es de sumo gozo el poder seguir avanzando. Ya estamos en el capítulo 6. Es de gran importancia el poder ver la palabra de Dios verso a verso, ya que a través de ella nosotros podemos desmenuzar cada uno de los principios, desmenuzar cada una de las cosas que el Señor Jesucristo quiso hablar y que nos quiso dejar como enseñanza para que nosotros seamos unos verdaderos hijos de Dios. Porque todos los principios que Jesús da en el Sermón del Monte, después los aplica a lo largo de todo el libro de Mateo, pero aquí es donde los enseña como un principio de importancia para poder aprender a vivir como hijos del reino de Dios, un nuevo reino que el Señor Jesucristo vino a establecer. Él dijo la palabra en su palabra: el reino de los cielos se ha acercado. Juan el Bautista dijo: el reino de los cielos se ha acercado. Y entonces es la manera en que nosotros podemos aprender a vivir como se vive en el cielo, ¿verdad? Entonces yo le doy gracias a Dios porque yo sé que esta enseñanza es una semilla que va a caer en el corazón de cada uno de ustedes y que va a dar un fruto apacible. Vamos a orar. Me gustaría iniciar con un tiempo de oración. Ahí donde tú estás, si puedes cerrar tus ojos y acompañarme en esta oración. Señor, te damos gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, gracias por tu bondad, Señor. En esta mañana, Señor, nos acercamos, Señor, delante de tu trono santo, porque sabemos que tú eres un Dios bueno, un Dios grande, un Dios poderoso, mi Dios, que nos enseña, nos instruyes, nos das la sabiduría para poder seguir adelante aprendiendo. Mi Dios, cada una de las cosas que tú quieres hablar en este tiempo a tu iglesia. Te damos gracias, Señor, porque nos das la oportunidad de tener tu palabra, Señor, intacta, Dios, porque después de 2000 años, después de 3500 años, mi Dios, podemos nosotros disfrutar de cada escritura, Señor, del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento, y el día de hoy queremos iniciar este tiempo, Dios, poniendo en tus manos este estudio, pidiéndote que prepares el corazón de mis hermanos y que puedan recibir esta palabra como esa semilla que dé fruto al 100%. Señor, también te pedimos por esta pandemia, te pedimos que tú traigas sanidad, Señor, a los corazones, a las personas, mi Dios, que han contraído esta enfermedad, Señor, que fortalezca su sistema de defensas, que fortalezcas, mi Dios, su sistema inmunológico y que puedan vencer, Señor, como el búfalo esta enfermedad, Señor. Yo te doy gracias en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, el capítulo 6, como te comento, habla sobre la continuación del Sermón del Monte. Y terminamos el capítulo 5, un capítulo que habla de cómo debe de ser un discípulo, más que lo que debe de hacer. Es importante entender que un discípulo, más que hacer, es. No sé si logro ser lo suficientemente claro. Cada principio que Jesús nos ha dado es para que nosotros seamos eso. No únicamente para que lo hagamos, sino para que seamos, que se vuelva parte de nosotros, que se vuelva parte de nuestra esencia, que se vuelva parte de nuestro estilo de vida. Ser ese hombre humilde, ser ese hombre enseñable, ser ese hombre compasivo, ser ese hombre manso, del que habla cada uno de los principios, entender nuestra posición en la tierra como sal, como luz, ¿verdad? Perdonando a las personas y haciendo todo lo que Jesús nos enseñó. Recuerda que el libro de Hechos comienza dirigiéndole Lucas a Teófilo y le dice todo lo que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, porque eso es lo que hace un maestro. Lo primero que hace un maestro es hacer y después enseñar. ¿Por qué? Porque una de las mejores formas como podemos nosotros enseñar es a través de los hechos. Entonces, en el capítulo 5 también mencionamos los principios de las enseñanzas de Moisés,
que muchas habían sido llevadas al tradicionalismo de manera equivocada, al grado que en lugar de seguirlas al pie de la letra terminaban quebrantándolas, ¿no? Lo que mirábamos que Jesús les decía, ¿no? Que ellos también quebrantaban el principio, quebrantaban los mandamientos con su tradicionalismo, ¿verdad? A lo mejor ellos trataban de hacer las cosas bien, pero en su extremo de querer hacer las cosas bien, caían en llevarlo a tradición, y las tradiciones los llevaban a quebrantar los mandamientos. Y todo eso radicaba en la intención del corazón, en que muchas veces ellos querían enseñarlo, pero no aplicarlo a su vida. Entonces la mejor manera en que nosotros podemos enseñarlo es primeramente aplicándolo a nuestra vida. Predicar con el testimonio, predicar con el ejemplo, y de esa manera las personas aprenden mejor. Entonces Jesús iniciaba cada uno de estos pasajes con esa palabra que decía: habéis oído. O sea, en alguna ocasión tú lo escuchaste, pero él hacía su explicación diciendo: mas yo les digo hoy, que la verdadera intención del corazón de Dios al dar este principio era la manera como Jesús trataba de dárselos a entender, ¿no? Recuerda que Jesús es el verbo, Jesús es la palabra de Dios que se hizo carne, Él caminó con nosotros, Jesús es todo lo que Dios le quiere decir a la humanidad. Así es que a través de las palabras de Jesús podemos conocer el corazón de Dios, ¿verdad? Entonces así empezamos en este día con el capítulo 6, con una serie de explicaciones de prácticas tradicionales y fundamentos básicos del reino que Dios quiere que nosotros conozcamos como hijos del reino, ¿verdad? En este capítulo 6 Jesús inicia diciendo: guardaos, capítulo 6 versículo 1 dice: guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser visto de ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Aquí Jesús comienza a tocar un tema importante y es sobre las recompensas de Dios, y casi nos pone entre la espada y la pared, ¿no? Porque nos da dos cosas, ¿no? Nos enseña dos cosas en este corto versículo, y es que tenemos nosotros dos opciones, que nosotros debemos de elegir una de esas dos. ¿Cuáles son las dos opciones que Jesús nos da en este versículo? ¿Verdad? La primera es la recompensa de los hombres. Nosotros cuando hacemos nuestras dádivas, que ahorita vamos a explicar un poquito sobre lo que son las limosnas, cuando nosotros damos nuestra limosna o nuestras dádivas a las personas, podemos buscar recibir recompensas de los hombres o buscar recibir recompensas de Dios. Y aquí Jesús le dice: guárdate de hacer tu justicia delante de los hombres para ser visto por ellos, porque de otra manera no vas a recibir las recompensas que vienen de parte de Dios. Entonces la primera recompensa que nosotros podemos recibir al hacer una acción dadivosa es escoger la recompensa de los hombres. Pero si tú escoges la recompensa de los hombres, déjame decirte que es una recompensa pasajera. El hombre te va a elogiar o te va a hacer ver bien delante de la gente, diciendo que tú eres bueno, que wow, qué hombre tan piadoso. Hasta en este tiempo lo van a comentar en el Facebook para que sus seguidores de las cuentas vean qué tan bondadoso eres tú. Pero a la vuelta de los días tú vas a hacer algo que no les va a parecer, algo que no les va a gustar, y entonces en ese momento el elogio se va a convertir en crítica. Entonces la misma persona, y en el mismo lugar donde te elogió o te trató de hacer ver bien con la gente, en ese mismo lugar te va a hacer ver mal con las personas y va a destruir toda la imagen y todo lo que puedes haber logrado, ¿no? Con él. Esas son las recompensas de los hombres. Eso es de lo que hablaba Jesús, ¿verdad? Que el corazón del hombre es engañoso, es perverso, es más que cualquier otra cosa, ¿verdad? Entonces, ¿quién lo conocerá? Dice la palabra. Y la segunda recompensa es la recompensa que viene de Dios, que esa es la que nosotros debemos de buscar. La recompensa de Dios es para siempre. De hecho, si Dios te ama, te va a amar de por vida. Pero cuando tu interés es agradar a Dios, o sea, cuando tú estás interesado en agradar a Dios más que a los hombres, Dios te va a dar grandes recompensas en tu vida, como la salud, como el trabajo, como el alimento, como la paz,
como la tranquilidad, como la esperanza, ¿verdad? Cuando nosotros tratamos siempre de agradar a Dios, honrar a Jehová, honrar a Dios con todas nuestras acciones y todas las cosas que nosotros hacemos, más que a los hombres, de Dios recibimos muchas y grandes y poderosas bendiciones. Definitivamente Dios paga mucho mejor. Jesús le está dando este mandamiento: cuídate de no hacer buenas obras con las intenciones de que los hombres te vean, porque entonces Dios no estará contento con eso. Aquí Jesús lo hace bien claro, se los explica. Y aquí nuevamente nos lleva Jesús a las intenciones del corazón, ¿verdad? Todos los principios que Jesús nos va a enseñar, todos los principios que Jesús nos ha enseñado, tienen que ver con las intenciones del corazón. Tú debes de evaluar siempre, como hijo de Dios, cuáles son las intenciones por las cuales tú estás llevando a cabo las cosas. Si es una intención buena o si es una intención mala. A mí una técnica que siempre me funciona es: cuando yo voy a decir algo, cuando yo voy a hacer algo, cuando yo voy a practicar algo, cuando yo voy a ir a algún lugar, yo siempre pregunto en mi corazón: ¿cuál es la intención por la cual yo estoy haciendo eso? Y entonces yo abro una puerta para que el Espíritu Santo me conteste, y entonces el Espíritu Santo me responde, y entonces yo puedo tomar la mejor decisión en ese momento. Entonces, cuando tú te preguntas, o cuando tú vayas a hacer algo en tu vida, pregúntate siempre: ¿con qué intención lo estoy haciendo? Si voy a ayudar a una asociación, ¿con qué intención lo estoy haciendo? ¿Verdaderamente con mi corazón de ayudarlos, o verdaderamente con la intención de ser elogiado y honrado por los hombres? ¿Verdad? ¿Cuál es la intención de tu corazón? Pregúntate siempre y el Espíritu Santo te va a responder. Versículo 2 dice: cuando pues des limosnas, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Aquí se mencionan dos palabras, aquí se menciona la palabra limosna más bien. Esta palabra limosna viene de una raíz griega que hace referencia a la piedad hacia los hombres. Cuando das a una persona que tiene necesidad, estás dando una limosna. Y aquí como Jesús inicia este principio diciendo que cuando nosotros queramos hacer el bien a un hombre o a una persona, que le demos algo, no lo hagamos para ser vistos por los hombres. Entonces, la palabra de Dios menciona dos cosas muy distintas y que muchas veces en nuestra cultura no entendemos. Quizás para la cultura judía, para las personas que Jesús les estaba hablando en ese tiempo, para las personas para las personas que Mateo escribió este libro, que es un auditorio judío con principios y tradiciones judías. Ahí cuando Jesús y Mateo hablan sobre estos principios, hay dos cosas que nosotros muchas veces confundimos, y es la limosna y las ofrendas. El término limosna se utiliza o se utilizaba siempre cuando se daba un recurso para las personas que tenían capacidades diferentes, o que las personas tenían algún mal físico, por ejemplo los mancos, los cojos, los paralíticos, los pobres y todos aquellos que pedían ayuda en las sinagogas, en las calles, por donde quiera que tú pasabas, ¿verdad? A esas personas, cuando tú les dabas, a esas personas que no podían trabajar o generar un recurso, o que no les alcanzaba por su pobreza o por la situación del país en aquel tiempo, y tú tenías la posibilidad de darles, entonces a esas personas, cuando tú les dabas un apoyo, a eso se le llamaba limosna. Sin embargo, cuando nosotros damos un recurso para la obra de Dios, en aquel tiempo se usaba dar el recurso para el templo, para los levitas, para las tribus aquellas, o que dábamos algo para apoyar la obra en el ministerio con los discípulos, cuando ellos daban, cuando ellos apoyaban con sus recursos para que el apóstol Pablo pudiera seguir con el ministerio, cuando el apóstol Pedro en la iglesia de Jerusalén, cuando ellos recibían ese apoyo, eso se le llamaba ofrenda, porque era algo que nosotros le dábamos a Dios, aunque los hombres lo utilizaban y lo manejaban como buenos mayordomos para la obra de Dios. Cuando estas personas lo daban para esa obra, a eso se le consideraba una ofrenda. Pero cuando se lo damos para las personas que tienen una necesidad física o tienen alguna discapacidad física, entonces ese se le llamaba limosna. Entonces vemos una historia en el libro de los Hechos donde Pedro llega al templo y está un cojo ahí que todo el tiempo estaba ahí para pedir limosna.
Y entonces dice la palabra de Dios que ese día iba acompañado con Juan. Y cuando este hombre los ve entrar, pues obviamente rápido les extiende la mano para recibir una limosna. Pero Pedro ya conocía al Señor. Ya el Señor lo había llenado del Espíritu Santo, porque su palabra en Hechos capítulo 1, versículo 8 dice: y recibiréis poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces él ya había sido lleno del Espíritu Santo. Dice la palabra de Dios que hasta cuando él caminaba y con la sombra, las personas eran sanadas de tanta llenura y de tanta unción que él tenía de parte de Dios. Entonces dice que en este momento Pedro y Juan entraron al templo y ahí estaba ese hombre, y Pedro, ya sabiendo lo que Dios podía hacer con la vida de este paralítico, dice que voltea con él y lo mira fijamente y le dijo: no tengo oro ni tengo plata, pero lo que tengo te lo doy. En el nombre de Jesús, levántate y anda. Y dice la palabra de Dios que en ese momento aquel hombre se levantó y recibió su sanidad, y dice que se levantó brincando, gozoso, alegre, entró con ellos al templo, ¿verdad? Entonces la palabra no menciona que Pedro haya reunido a un puño de gente o a mucha gente para que miraran el milagro, aunque Pedro ya sabía lo que Dios estaba a punto de hacer. Él no dijo: voy a juntar a la gente para que la gente lo mire, ¿verdad? Para que la gente mire el milagro que va a suceder en este momento. Entonces eso es algo que se ha vuelto una práctica muy común en algunos lugares, pero caemos en el exhibicionismo, ¿no? Entonces aquí Pedro lo hace en privado con él, lo hace solo en privado, lo ayudó con el poder de Dios, con lo que él podía, a la medida de sus posibilidades, y era a través de usar el poder de Dios para que él se levantara. Entonces Dios le da una recompensa cuando su llamado empieza a rendir frutos, ¿verdad? El llamado del apóstol Pedro. Es decir, la satisfacción que él sintió, el apóstol Pedro, la satisfacción que él sentía al mirar un milagro realizado por Dios, era impresionante. No lo puedes pagar con dinero, no lo puedes comparar con nada. Es algo que no tiene margen de comparación. Cuando Dios te usa, cuando eres usado de parte de Dios para hacer un milagro, para que personas vengan al conocimiento de Dios, para que la obra del reino se expanda, para que seas usado para el crecimiento de la obra de Dios, no es algo que tenga margen de comparación. Entonces ahí es donde viene la recompensa que venía de parte de Dios. Esa recompensa que era mejor recibirla de Dios a recibirla de los hombres, ¿verdad? Ahí Pedro no tocó trompeta, no hizo alarde de lo que iba a hacer. Al contrario, ¿verdad? Hizo una justicia delante de este hombre, pero no para ser visto, sino para que el nombre del Señor fuera exaltado. Entonces la gloria de los hombres que pudo haber recibido después de este milagro, porque dice la palabra de Dios que después la gente lo miró y se dio cuenta que este hombre que había sido sanado era la persona que se ponía ahí en la puerta a recibir las limosnas. Entonces la gloria de los hombres que pudo haber recibido por el milagro de sanidad de este cojo era momentánea, o sea, si la recibía de los hombres, porque esos mismos hombres más adelante, ¿verdad? Esos mismos hombres los cuales miraron los milagros que Pedro hacía de parte de Dios, después comienzan una persecución encarnizada. Comienzan a llevarlo con las autoridades para entregarlos, que estuvieran en cárcel. Esos mismos hombres, ¿verdad? Porque la gloria que viene de los hombres es pasajera. Ahorita se pueden deslumbrar con el milagro, pero al día de mañana hay algo que no les gustó de Pedro, y eso lo hacía acreedor a que lo llevaran y lo entregaran para que cayera en prisión. Y después de eso comenzaron una persecución encarnizada. Entonces la gloria que viene de parte de Dios, las recompensas que vienen de parte de Dios, son mucho más importantes que las recompensas que nosotros podamos recibir de los hombres. Aquí Jesús les dice: hay personas que se levantan y gritan: hey, miren, voy a ayudar a este hombre. Y eso es desagradable delante de los ojos de Dios. Así que busquemos el ayudar en lo secreto, con las intenciones correctas en nuestro corazón. Si estás pensando en ayudar a algún hermano en la fe, hazlo, pero no toques trompeta. Ayúdalo conforme a la medida de tus posibilidades, ¿verdad? Si Dios te muestra la necesidad, es porque Dios está haciendo un llamado a tu corazón, ¿verdad? 1 Juan capítulo 3 versículo 17 dice:
Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Si tú miras la necesidad de tu hermano sin que él haga, sin que tú hagas caravana, o sin que tú hagas alarde de lo que vas a hacer, ¿verdad? Tú ves y Dios te mostró la necesidad, ve y ayuda a esa persona. Obviamente, si la persona no está haciendo una manipulación de la situación, ¿verdad? Porque hay personas que también manipulan la situación con una doble intención en su corazón, como para que tú los ayudes. Ay, ¿cómo necesito yo un carro? Ay, yo cómo necesito un cuartito o algo así, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Entonces como que saben que tú eres de corazón dadivoso y empiezan a manipular la situación. También Dios te lo va a mostrar, también Dios te va a mostrar esa situación, pero cuando Dios te demuestre directamente la necesidad de las personas y tú te estás dando cuenta que es Dios el que te está mostrando la situación, ¿verdad? La necesidad de la persona, entonces no cierres tu corazón a ayudarla, porque aunque Él no va a poder pagarte, o sea, no lo hagas con esa intención de que tú lo vas a ayudar ahorita para que esa persona después te ayude, sino que Dios es el que recompensa todas nuestras obras y todo lo que nosotros hacemos, y más cuando no lo hacemos con la intención de ser aplaudido por los hombres. Dios te recompensa en lo privado, Dios te recompensa en tus necesidades, lo que tú ocupas a la medida de tus necesidades. Quizás esa persona necesitaba alimento, una despensa ese día, y tú fuiste y se la diste porque Dios lo puso en tu corazón, porque miraste la necesidad y fuiste sensible. Pero Dios, cuando tú tengas una necesidad más grande, quizás un problema mucho mayor que lo que pueda costarte la despensa esa, Dios también te va a proveer a ti, a través de otras personas o a través de un milagro directamente del cielo, ¿verdad? Dios va a proveer tus necesidades. Obviamente nuestra intención, la intención de nuestro corazón nunca debe de ser, ¿verdad? El mete y saca, ¿verdad? Yo doy para que Dios me dé. No, no, no. No, porque nosotros damos por lo que Cristo ya hizo, no por lo que Él va a hacer. Nosotros damos porque Él ya nos recompensó, porque Él ya nos dio mucho más de lo que nosotros le pudiéramos. Cristo ya pagó por adelantado. O sea, nunca le vamos a quedar debiendo a Dios nosotros. Nunca, nunca, absolutamente nunca, ¿verdad? Digo, Dios siempre nos va a pagar más de lo que nosotros, ¿verdad?, podamos hacer siempre, ¿verdad? Dios nunca te queda debiendo nada. Más bien, esa es la palabra correcta. Dios nunca te queda debiendo nada. Al contrario, Dios paga siempre por adelantado todas las cosas, ¿verdad? Entonces, a través de cómo Dios nos paga, pues a través de la vida eterna, a través del perdón que Dios da a nuestras vidas. Esa es la mejor recompensa que nosotros tenemos de parte de Dios, ¿verdad? No hacemos nada nosotros con la intención de recibir, sino hacemos todo con la intención de agradar a aquel que nos ha llamado por soldados, ¿no? Pero te repito nuevamente, busca con tu discreción la recompensa de Dios, no la recompensa de los hombres. Versículo 3 dice: mas cuando tú des limosnas, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Este es un ejemplo, este ejemplo es muy bueno. ¿Qué quiere decir Jesús con esto? Quiere decir que no es necesario ni siquiera que tu mejor amigo sepa de lo que tú estás haciendo, o las personas más cercanas que están a tu alrededor sepan de lo que tú estás haciendo. Hazlo siempre con la intención de ayudar, no por el hecho de ser aplaudido. Si ya las personas se enteran de lo que tú estás haciendo por circunstancias ajenas a ti, pues ya no importa, no lo hiciste tú con esa intención, pero que no sea porque, como dice la palabra aquí, tú tocaste trompeta para que ellos se dieran cuenta. En resumidas cuentas, lo importante en todo es lo que Jesús y Dios te van a dar como recompensa, y no lo que vamos a recibir de los hombres, ¿verdad? Y aquí todo apunta hacia las intenciones del corazón, ¿verdad? Depuremos las intenciones de nuestro corazón. Si voy a ayudar a una persona, ¿con qué intención lo voy a hacer? Si voy a ayudar a una persona de la calle, ¿con qué intención lo voy a hacer? No únicamente para ser aplaudido, ¿verdad? Porque ahorita es muy común dar una
una ayuda a una persona y rápido tomarte la selfie, ¿no? Y eso no está bien delante de los ojos de Dios, porque eso lo estás publicando para ser honrado por las personas. Y yo prefiero la recompensa de Dios a la recompensa del hombre, ¿verdad? Versículo 5, y Jesús comienza con un tema distinto, pero también un principio bíblico. Jesús y la oración debe decir ahí en el encabezado de tu Biblia. Dice el versículo 5, y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser visto de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Poquito más adelante vamos a ver la estructura de la oración, cuando los discípulos le preguntan, Jesús, ¿cómo debemos de orar? Y Él les da la estructura de la oración, las partes que debe de incluir la oración. Pero aquí Jesús está haciendo referencia a las personas que ya tienen una forma o una práctica de orar. Entonces nuevamente Jesús les está dando un mandamiento basado en las intenciones del corazón. Él dice, no te levantes y ores para ser visto por las personas, porque estás impresionando a las personas, pero no estás ni siquiera llegando al oído de Dios con esta oración. Porque, ¿cuál sería el motivo por el cual tú harías alarde de una oración espectacular en público? Yo te pregunto, si tú te levantas y empiezas a orar y a gritar delante de la gente, o te paras, ¿verdad?, dentro de la iglesia y empiezas a orar y en voz alta, o te vas en la calle en un crucero y empiezas a orar y gritar ahí, ¿cuál sería la intención de tu corazón, ¿verdad?, al hacer eso? Pues obviamente que las personas crean que tú eres un hombre muy espiritual. Y créeme esto, Dios no tiene problemas con tus oraciones en voz alta. Dios no tiene problemas con que tú ores en voz alta y empieces a clamar y a gritar, porque la misma Biblia menciona nuestras oraciones con clamor a Dios, o sea, cuando nos dirigimos a Dios, que nosotros clamemos. De hecho, uno de los versículos que más amo con todo mi corazón y con el cual me identifico de una forma poderosa y cada vez que lo leo a mí me quebranta, es el Salmo capítulo 3, versículo 4 y 5, y donde dice, con mi voz clamé a Jehová, y Él me respondió desde su monte santo. Yo me acosté y dormí, y desperté porque Jehová me sustentaba. Aquí el salmista habla y dice, cuando clamé, pero él usa una palabra hebrea que se escribe carra, y significa llorar con gritos, o sea, con una voz alta. Lo que estamos hablando ahorita, que Dios no tiene problemas con tus oraciones, que tú grites y clames y llores en voz alta y empieces a levantar tu voz para empezar a pedirle al Señor, ¿verdad?, que te ayude con alguna situación, con alguna circunstancia. Aquí el Salmo dice, yo me levanté y clamé a ti llorando y tú me escuchaste, dice la palabra, tú me escuchaste, dice, tú me oíste desde tu monte santo. Entonces dice el salmista, y luego me acosté, después de haber llorado tanto, después de haber gritado por tu auxilio, llegué y me acosté y me dormí, y cuando desperté todo estaba bien, porque tú me sustentabas. Es un precioso mensaje sobre este salmo, porque habla de nuestro clamor, o sea, levantar nuestra voz, acercarnos a Dios con esa súplica, con ese ruego, con ese lloro, y ver la respuesta de parte de Dios a través de esta oración. Aquí el salmista nos habla desde su corazón. Entonces es un mensaje precioso, pero que lo más importante que yo te quiero decir ahorita es que Dios no tiene problemas con tus oraciones en voz alta, o tu clamor, o tu grito. Entonces, si la intención del corazón es para que las personas que están alrededor vean si eres muy espiritual, entonces no va a servir de nada, porque todo radica en la intención del corazón de tu oración. Yo siempre platico una historia que viví. Estaba con un grupo de hombres en un cuarto orando, y pues yo como pastor me aventé una oración súper elaborada, una oración magistral, ¿no? Una oración
que cualquier persona que lo hubiera oído hubiera dicho, este hombre es un hombre muy letrado. Empecé, excelentísimo Padre, tú que habitas en las alturas, en el cielo, y la tierra es el estrado de tus pies, y bla bla bla. Y empecé a orar yo de una forma impresionante. Y terminé de orar y empezó a orar un joven a un lado de mí. Y entonces este joven lo único que dijo: Señor, tú sabes que yo no sé orar, sabes que yo quiero hacer las cosas bien, y aunque a veces no puedo, yo solo, ayúdame, quiero hacer las cosas bien para ti. Y en ese momento sentimos todos los que estamos ahí como la presencia de Dios fue derramada en ese lugar a través de esa oración del corazón. Porque no importa las palabras que salen de tu boca cuando lo único que quieres hacer es impresionar al hombre. Pero cuando verdaderamente tu corazón trata de hablarle a Dios y conectarse con Dios, entonces Dios responde esa oración de inmediato. ¿Por qué? Porque es a Dios al que debemos de dirigirle nuestra oración, ¿verdad? Entonces, cuando ores, dice Jesús, no seas como los hipócritas. No ames el orar para ser visto ni oído por los hombres. Es mejor que Dios escuche tu oración a que la escuchen los hombres, ¿verdad? Versículo 6 dice, mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre en lo secreto te recompensará en público. Una de las historias más adecuadas para este pasaje bíblico y este principio que Jesús está enseñando es la historia de Daniel. La puedes encontrar en el capítulo 6. Daniel era un hombre muy próspero. Dios lo había engrandecido ante los ojos del rey Darío. Pero Daniel sabía y tenía sus convicciones bien establecidas a que ninguna honra humana podía compararse con la honra que viene de parte de Dios. Así que como él era reconocido y era jefe de los sátrapas del reino, sus compañeros comenzaron a tener envidia por él. Entonces empezó a venir ataque de parte del enemigo. Entonces ellos hicieron una carta y la firmaron todos y la llevaron ante el rey para que el rey la firmara también. Entonces la carta decía que en los próximos 30 días, si alguien pedía a un dios que no fuera a un dios o a un rey o a un hombre, pidieran algo que no fuera a Darío, entonces se hacía acreedor a que fuera lanzado a la fosa de los leones. Entonces cuando Daniel escuchó esto, lo único que pensó Daniel es irse a su aposento, a su cuarto, y empezar a orar en lo privado, no una vez ni 2 veces, sino 3 veces al día. Entonces dice la palabra de Dios que sus compañeros, los otros hombres que también estaban ahí al servicio del rey, que querían andar agradando al rey nada más, buscando la honra del hombre, dice que rápido fueron y lo denunciaron y lo llevaron a la fosa de los leones. Entonces esta historia es muy conocida, tú ya la conoces. Él fue llevado a la fosa de los leones y en realidad los leones se comportaron como gatitos porque él estaba lleno de la presencia de Dios. Entonces yo te pregunto, si él hubiera decidido abstenerse a orar por esos 30 días, que era el decreto, para honrar a los hombres, pero no honrar a Dios, la honra de los hombres se hubiera acabado y al rato hubiera hecho algo que lo hubiera hecho acreedor a que lo aventaran a la fosa de los leones. ¿Por qué? Porque la honra que viene de parte del hombre se acaba, se termina con alguna acción, con alguna actitud, con algo que no les agrade, se termina. Pero cuando la honra viene de Dios, podemos ver en la historia de Daniel que Dios lo prosperó, que Dios lo bendijo y que vino una recompensa del cielo para su vida y que él vivió días muy prósperos aun cuando estaban en el exilio, aun cuando estaban, se puede decir, en cautividad en ese tiempo. Él vivió tiempos muy gloriosos. ¿Por qué? Porque su intención siempre fue honrar a Dios antes que a los hombres. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que te ve en lo secreto, te recompensará en público. Muy bien, muchas gracias. Vamos a dejarlo hasta aquí. Y el día de mañana continuamos con el principio de oración de Jesús. Que Dios te bendiga y te guarde.